En 1995, el Círculo de Bellas Artes decide lanzar a la calle La noche de Max Estrella, un homenaje a la obra Luces de Bohemia, una de las grandes obras para muchos de todo el teatro español, y un homenaje también a su creador, a don Ramón María del Valle-Inclán. A esta iniciativa del Círculo se sumó pronto la Comunidad de Madrid y todos juntos decidimos lanzar a las calles la cultura de una manera absolutamente civil, que se juntaran los autores que habíamos puesto en marcha este invento, más intelectuales, más profesores, profesiones liberales, estudiantes, y así se hizo a través de las calles que recorre Max Estrella en la gran obra de Valle-Inclán, todo un itinerario en donde poco a poco se iba sumando ciudadanía, centenares de personas, miles de personas en algunas circunstancias. Y alrededor de esto el Círculo quiso que se señalara este itinerario y se pusieron una serie de placas conmemorativas que recordaran la obra y a su autor, en la Buñolería modernista, en el Café Colón, en el Callejón del Gato, donde están los espejos cóncavos y convexos del esperpento, y de esta forma conformamos un peregrinaje equivalente a ese Bloomsday de Dublín en homenaje a Joyce por su Ulises. Llegó la pandemia y ahí indudablemente nos tuvimos que replegar. En este año 2022 los responsables de la noche de Max Estrella, el catedrático Javier Huerta y la profesora y directora Ainhoa Amestoy, han decidido el residenciar la noche de Max Estrella en este ámbito del Círculo de Bellas Artes, de este espléndido palacio de palacios, en donde precisamente en esta sala, hoy en Teatro Fernando de Rojas, el propio Valle-Inclán quiso iniciar una revolución en el teatro, una revolución que quedó en el aire, tal vez no. Él fue el culpable y a él le honramos con la noche de Max Estrella para siempre. Luces de Bohemia es la obra teatral de Madrid por excelencia. Antes de ella, de su publicación en 1920, Madrid había aparecido mucho en cierto teatro breve. Ya en los entremeses y jácaras del siglo XVII aparecen sobre todo los barrios bajos de Madrid, la Plaza Mayor y otros elementos de la cartografía urbana. Después, en el siglo XVIII, es el sainete de don Ramón de la Cruz el que aloja esos majos, esos manolos, esos chisperos de los barrios de Lavapiés, de Barquillo, etc. A finales del siglo XIX se produce también con el género chico una madrileñización de la escena. Y todo ello iba configurando un Madrid costumbrista, más amable que amargo, del que Valle-Inclán toma muy buena nota cuando, como digo, en 1920 decide escribir esta obra que para muchos es la primera de nuestro teatro contemporáneo. Realmente el esperpento se nutre de ese teatro breve anterior. En él está la estética de los entremeses, está también la de los sainetes, la de las zarzuelas chicas, pero todo ello en ese casticismo verdaderamente trascendido como no había ocurrido hasta entonces, de modo que ese Madrid amable y amargo queda ahora
calificado por Valle de modo genial como absurdo, brillante y hambriento. No cabe duda de que con esta obra Valle Inclán, un gallego, pone a Madrid en el mapa del Teatro Universal. La pandemia no nos ha permitido recorrer las calles madrileñas como otros años, pero no hemos querido prescindir de nuestro homenaje. Por esa razón, hemos congregado a diversos representantes de las artes escénicas del país, especialistas en dramaturgia, dirección de escena, crítica y plástica teatral. Ellos comentarán algunas escenas emblemáticas de la obra. Sus reflexiones irán seguidas de la representación de fragmentos por parte de Miseria y Hambre Producciones. Todo ello se desarrolla en el mejor de los espacios posibles, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que ha acogido la Noche de Max Estrella desde sus inicios. Este año, la Noche de Max Estrella, desde luego entra y alcanza su 23ª edición, 23 años ya de cuando montamos en el Círculo de Bellas Artes ese recorrido basado en la obra Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán. Es esta vinculación de este escritor con Madrid y con el propio Círculo de Bellas Artes, porque hay que recordar que en aquel salón de actos, como se llamaba en aquel momento la Sala Fernando de Rojas, cuando se inaugura el edificio en el año 26, y un mes después de la inauguración, un 19 de diciembre de 1926, es cuando Valle Inclán prepara una obra, una pequeña obra, que es la que va a denominar Ligazón. Es curioso además que la denominación de la compañía, que proviene evidentemente de la denominación Cántaro Roto, aquella comedia escrita por Heinrich von Kleist y que fascinó de tal manera a Goethe que la decidió adaptarla y estrenarla en Weimar, con el gran conflicto que se generó entre el propio Goethe y el von Kleist. En esa compañía, preparada por Ramón Valle Inclán, trabajaba Josefina Blanco, su compañera, su mujer, y que tuvo el honor de inaugurar las representaciones en la Sala Fernando de Rojas. Una idea común y un calendario afín vinculan, hasta hermanarlas, a dos celebraciones de la escritura: el Día de Bloom, dublinés, y la Noche de Max, madrileña. Ambas epifanías nos remiten a sendas historias ya centenarias: el Ulises, de James Joyce, y las Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán. Ambas obras parten de un argumento común. Expulsados del hogar por su desarraigo, 4 hombres callejean a través de una odisea comprimida en un único día y en una sola noche. 4 transeúntes divididos en 2 parejas quijotescas: Leopold Bloom y Stephen Dedalus, pateando las calles de Dublín, y Max Estrella y Don Latino de Hispalis, deambulando por las de Madrid. En cuanto al calendario, compartido por ambos libros, el Ulises se publica por entregas entre 1919 y 1920 en la Little Review. 3 de esas entregas, por cierto, fueron denunciadas como obscenas, llevando la revista a los tribunales y provocando la confiscación y la quema de sus respectivos números. La novela la editará finalmente la librería parisina Shakespeare & Company. El día del 40 cumpleaños de Joyce, el 2 de febrero de 1922, a las 7 de la mañana, obedeciendo el inflexible mandato supersticioso de Joyce y en un esfuerzo homérico, el impresor envía a la librería los 2 primeros ejemplares de una novela eterna, Ulises. Cada uno de esos 2 volúmenes pesaba 1,5 kilos, tenía 732 páginas y un montón de erratas por corregir en sucesivas ediciones. Luces de Bohemia aparece también por entregas en el Seminario de España entre 31 de julio y 23 de octubre de 1920.
En 1924 se publica la obra en un texto definitivo revisado por Valle con 3 nuevas escenas respecto a la versión del semanario, que se mantendrán en todas las ediciones posteriores. Hasta 1963, y con el título de Lumière de Bohème, no se estrena en París la emblemática obra de Valle. En España se estrena en Valencia el 1 de octubre de 1970 y en Madrid lo hace en 1971. ¿Dónde? Aquí mismo, en el Teatro Bellas Artes. Me toca hablar de la escena primera de Luces de Bohemia de Valle-Inclán, que es una escena que quizás no sea de las más importantes, de las que más se comentan, pero que a mí me parece una escena muy relevante porque es la que establece el tono de la obra. Un tono crepuscular que nos va a acompañar durante todas las peripecias de los personajes que nos muestra la obra. Además, también establece el tono tragicómico y es importante porque nos presenta a los personajes y nos enseña a Max Estrella en un entorno cotidiano. Nos muestra, digamos, al Max Estrella más íntimo, al que solo veremos en esta escena, porque en el resto de escenas ya le veremos a un Max Estrella con las gentes que se encuentra en su periplo por Madrid. Además, desde esta Ítaca que nos muestran, también ya se dibujan los primeros rasgos sociales que tiene la obra. Vemos a un Max Estrella empobrecido, al que ya no le van a admitir las crónicas que escribía en el periódico, que eran su medio de subsistencia. También vemos cómo viene Don Latino, diciéndole que ha mal vendido los libros que le dio por 3 pesetas en la Cueva de Zaratustra. Y esto es el motivo desencadenante que, digamos, que motivará toda esta tragicomedia social. De esta escena me gusta especialmente la última frase, que es una frase que dice Claudinita, que le dice como quien no quiere la cosa, le dice a Colette. Es una frase pues casi en un tono, pues bueno, o tiene un tono cómico, que le dice algo así como: ¿sabes cómo terminará todo esto? Esto terminará en la taberna de Picalagartos. Y efectivamente, Don Latino y Max, 2 escenas después, en la escena tercera concretamente, estarán en la taberna de Picalagartos. Pero las frases de Claudinita en realidad tienen un tono que traspasa ese chascarrillo a su madre, porque tienen un tono trágico y a la vez un tono metateatral, porque Valle-Inclán lo que hace es que la escena última de Luces de Bohemia efectivamente termine en esa taberna de Picalagartos, cerrando esta odisea que hace Max Estrella, que nunca volverá a su Ítaca, y regalándonos esta tragicomedia social para mostrarnos un Madrid que aún perdura. Hora crepuscular. Un guardillón con un ventano angosto lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos, repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. Latino, ¿qué sacaste por los libros? 3 pesetas, Mac, 3 cochinas pesetas, una indignidad, un robo. No haberlos dejado. En ese respecto te concedo toda la razón, Claudinita. Me han cogido de pipi. Pero aún se puede deshacer el trato. Max, si te vienes ahora conmigo a la tienda de ese granuja y le armas un escándalo, a ver, le sacas hasta 2 duros, tú tienes otro empaque. Habrá que devolver el dinero recibido. Ah, basta con hacer el ademán. Se juega de boquilla, maestro. ¿Tú crees? Naturalmente. Max, no debes salir. El aire me refrescará. Aquí hace un calor de horno. Pues la calle con refresco. Vas a tomarte un disgusto sin conseguir nada. Papá no sabe. Yo buscaré alguna cosa que empeñar. No quiero tolerar ese robo. Latino, ¿a quién llevaste los libros? A Zaratustra. Claudinita, mi palo y mi sombrero. Dáselos. Mamá, verá usted. Qué faena. Todo en tu boca es canción, Claudinita. ¿Sabes cómo acaba todo esto? En la taberna de Picalagartos.
La escena segunda de Luces de Bohemia sucede en una librería en el Pretil de los Consejos, cerca de la calle Mayor. Para muchos, el librero es un alter ego de Gregorio Puello, que fue editor de la poetambre bohemia y modernista del fin de siglo. En esta escena, en la que Max es engañado por Don Latino y por el propio librero, todo invita al engaño y al enmascaramiento. El librero recibe el sobrenombre de Zaratustra, en alusión al filósofo iraní que consagró en la gloria el filósofo Friedrich Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra. La librería es llamada Cueva y no está ubicada en ninguno de los espacios donde tuvo tienda Gregorio Puello, sino muy cerca del espacio donde tuvo lugar el atentado contra la comitiva nupcial de Alfonso XIII. El autor de aquel atentado, Mateo Morral, inspiraría otro de los personajes de Luces de Bohemia, el preso anarquista. ¿Lo han visto? Pasa por el fondo, por los cristales de la librería, arrestado mientras ellos están conversando. La presencia de este nazareno maniatado con hechuras de Bakunin al final, al fondo de la tertulia, es lo que justificaría la exclusión de esta segunda escena en la primera edición de la obra por la censura que sufrió el texto. Esta es una escena donde se diserta sobre filosofía, sobre marxismo, sobre comunismo, incluso sobre cristianismo y feminismo, siempre desde un perfil puramente intelectual, puramente poético, artístico, propio de una conversación de papel como la que debe tener lugar en un espacio como este, el templo de la palabra escrita, una librería. Es la escena de la teoría, de la filosofía, como la novena lo es de la religión, de la poesía, de la mística. Y aquí lo que vamos a encontrar es la despedida de esa forma intelectual de mirar el mundo. Después de esto, Max saldrá de la caverna, que no solo es la caverna de Zaratustra, también es la caverna de Platón, para dejar de ver las cosas como sombras y verlas frente a frente. A partir de ahora, Max saldrá a la luz, a las luces de este Madrid brillante, absurdo y hambriento, a este mundo en crisis y en decadencia. Mal Polonia recibe a un extranjero. ¿Qué se ofrece? Saludarte. Y decirte que tus tratos no me convienen. Yo nada he tratado con usted. Cierto, pero has tratado con mi intendente, Don Latino de Hispalis. ¿Y ese sujeto de qué se queja? ¿Era mala la moneda? El maestro no está conforme con la tasa y deshace el trato. El trato no se puede deshacer. Un momento antes de que hubieran llegado, pero ahora es imposible. Todo el atadijo conforme estaba acabo de venderlo, ganando 2 perras. Salir el comprador y entrar ustedes. Este zorro es más listo que nosotros, maestro. Zaratustra, eres un bandido. Esas, don Max, no son apreciaciones convenientes. Hemos perdido el viaje, vamos, Max. ¡Voy a romperte la cabeza! Don Max, respete sus laureles. ¡Majadero! Se trata de una escena muy relevante desde diversos parámetros, por ejemplo, desde un punto de vista argumental. Es una escena que es importante porque en ella aparece el décimo de lotería con sus números, el número Capicúa con sus números mágicos. Es la escena en la que tienen que empeñar la capa de Max Estrella con la importancia que eso tendrá en la resolución del argumento. Conocemos por primera vez el conflicto social que transcurre de trasfondo también en la historia. Sirve también como comparación, como contraste con el Café Colón, donde encuentran a Rubén Darío, es decir, los dos ambientes en los que se mueven poetas que han tenido suerte dispar, pero también desde un punto de vista estético. Tenemos una referencia muy clara con la estética de Goya, ¿no? La oscuridad, la taberna con esa luz de acetileno, intuimos que con los reflejos metálicos del mostrador de zinc,
cuando entran Max y Don Latino, y precisamente se les describe como dos sombras entre sombras en un rincón de la taberna, ¿verdad? Pero yo creo que lo más relevante es cómo nos transporta al mundo de los géneros teatrales breves, especialmente el sainete, es decir, el mundo muy vinculado con el entorno del lavapiés, el mundo del casticismo, del costumbrismo, el propio personaje de Venancio, Picalagartos, el chico de la taberna, el borracho, que intuimos que es, digamos, una presencia constante allí, pero incluso nos podríamos retrotraer a otros subgéneros anteriores, como es la jácara. Es un ambiente, precisamente por esa oscuridad que acabo de comentar, es un ambiente vinculado con la marginalidad, vinculado con lo delictivo, incluso de alguna manera con lo patibulario, ¿no? Personajes como Enriqueta la Pisabien, personajes como el Rey de Portugal, personajes como el Pollo del Pai Pai, lo que hacen es recordarnos a otros personajes análogos que en un subgénero, por ejemplo, como el de la jácara, en el siglo XVII, supo crear y recrear de manera magistral Francisco de Quevedo. La vara de nardos. Don Max, traigo para usted un memorial de mi mamá. Ay, está enferma y necesita la luz del 10º que le ha fiado. Le devuelves el 10º y le dices que se vaya al infierno. De su parte, caballero. ¿Manda usted algo más? Este número sale premiado. Don Max, desprecia el dinero. No le dejes decirse, don Max. Niño, yo hago lo que me da la gana. Pídele para mí la petaca al amo. Es un capicúa de 7 y 5. Que tiene premio no falla, pero es menester apoquinar 3 melopeas. Y este señor está fónico. Caballero, me retiro saludándole. Si quiere usted un nardo, se lo regalo. Estate ahí. Me espera un cabrito viudo. Que se aguante. Niño, ve a colgarme la capa. Por esa pañosa no te dan ni los buenos días. Pídale las 3 beatas a Picalagarto. Si usted le da coba, las tiene en la mano. Dice que es usted segundo castelar. Dobla la capa y ahueca. ¿Y qué pido? Toma lo que quieran darte. Si no la recibe. ¡Calla, mala sombra! Niño, huye veloz. Como la corta herida, don Max. Eres un clásico. Si no te aceptan la prenda, dices que es de un poeta. El primer poeta de España. Cráneo privilegiado. Yo nunca tuve talento. He vivido siempre de un modo absurdo. No has tenido el talento de saber vivir. Mañana me muero y mi mujer y mi hija se quedan haciendo cruces en la boca. No has debido quedarte sin capa. Y ese trasto ya no parece. Siquiera convide usted, don Max. Tome usted lo que guste, marquesa. Una copa de rute. Es la bebida elegante. ¡Ay, latino! Por algo es una la morganática del rey de Portugal. Don Max, no puedo detenerme. Mi esposo me hace señas desde la calle. Invítale a pasar. ¡Pasa! ¡Manolo! Esta escena condensa el contraste entre la España oficial y la España real. Va a terminar precisamente en la detención y, por tanto, el fracaso de Max Estrella, que es llevado por esa España oficial, por esos policías a detención.
Además, asistimos a otro contraste fundamental, y es que cuando Max Estrella, borracho y lunático, filósofo peripatético, se encuentra con los epígonos del modernismo, se va a iniciar un diálogo en el que, de hecho, Max se identifica hasta 2 veces con el pueblo, en tanto que los modernistas se identifican con la aristocracia literaria. Por eso van a ser vistos de una manera esperpéntica, como pájaros, como aves que van a rimar con ese corifeo que es Dorio de Gades, el poeta modernista que el propio Valle Inclán había conocido. Es entonces cuando se hace mención a una de las frases más conocidas de la obra, cuando Dorio le dice que está vacante en esos momentos el sillón de don Benito el Garbancero. En realidad, esta insinuación de que don Benito es un garbancero no la hace Valle, la hace Dorio de Gades, pero además la hace para poder rimarla, porque se va a iniciar ese diálogo rimado entre los modernistas, para poder rimarla con Torcuato el aceitero, que es la mención que aparecía en la primera versión de la obra. Don Torcuato representa la prensa, es el ABC y tiene que ser el aceitero porque el dinero de su familia procede del negocio del aceite. En la segunda versión será sustituido por el sargento vasallo, que es también una crítica a la Real Academia, que en esta segunda versión, en el año de esa segunda versión, había dado un premio a la virtud al militar. De manera que lo que en esta escena estamos viendo es esencialmente una crítica a la España oficial, a la España de la prensa, a la España militar, a la España de los policías, a la España también de la Real Academia, que por otra parte no es en absoluto una crítica a Galdós, puesto que Valle se había declarado en varias ocasiones y volverá a decirlo, era un gran admirador de Galdós, que, como digo, en esta obra vamos a ver que está en varios momentos siendo herencia, por lo que tiene de misericordia o por lo que tiene de imitación de Ido del Sagrario. Max y Don Latino, borrachos lunáticos, filósofos peripatéticos, se tambaleaban asidos del brazo por una calle enarenada y solitaria. Faroles rotos, cerradas todas ventanas y puertas. En la llama de los faroles, un igual temblor, verde y macilento. La luna sobre el alero de las casas partiendo la calle por medio. De tarde en tarde el asfalto sonoro, un trote épico, soldados romanos, sombras de guardias mientras se sofocaba el eco de la patrulla. La buñolería modernista entreabrió su puerta y una banda de luz partió la acera. La buñolería entreabre la puerta y del antro apestoso de aceite van saliendo deshilados uno a uno en fila india los epígonos del Parnaso modernista. Dorio de Gades, jovial como un trasgo, irónico como un ateniense, ceceoso como un cañí, mima su saludo versallesco y grotesco. ¡Madre y maestro mágico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, don Dorio! Maestro, ¿usted no ha temido el rebundo libertario del honrado pueblo? El épico rugido del mar. Yo me siento pueblo. Yo no. Porque eres un botarate. No, maestro, pongámonos el traje de luces de la cortesía. Usted es un poeta y los poetas somos aristocracia. Como dice Ibsen, la multitud de las montañas se unen siempre por la base. No me aburras con Ibsen. ¿Se ha hecho usted crítico de teatro, don Max? Calla, Pérez. Aquí solo hablan los sabios. Yo me siento pueblo. Yo había nacido para ser tribuno de la plebe. Y me acanallé perpetrando traducciones y haciendo versos. Eso sí, mejores que los hacéis los modernistas. Respeto. Maestro, preséntese usted un sillón de la academia. ¡No lo digas en burlas, idiota! Me sobran méritos, pero esa prensa canalla me boicotea. Odian mi rebeldía y odian mi talento. Para medrar hay que ser agradador de todos los segismundos. El buey Apis me despide como a un criado. La academia me ignora y soy el primer poeta de España. ¡El primero, el primero!
y ayuno. Y no me humillo pidiendo limosna y no me parte un rayo. Yo soy el verdadero inmortal y no esos cabrones del cotarro académico. ¡Muera Maura! ¡Muera! ¡Muera! Maestro, nosotros impondremos la candidatura de usted para un sillón de la academia. Precisamente ahora está vacante el de Don Benito. ¡El garbandero! Nombrarán al sargento vasallo. Me voy a concentrar en la escena sexta de Luces de Bohemia, un montaje que tuve la fortuna de dirigir allá por el año 2000. El movimiento del viaje se detiene en la escena del calabozo, eje central del periplo de Max. En la obligada soledad se desarrolla el diálogo más fraternal, sincero y poético de la obra. Es una escena intimista, honda, auténtica, emocionante por su intensidad de reconocimiento y empatía de almas cercanas en los ideales y en los pesares. La escena no puede decir más con menos. El minimalismo del diálogo evita el peligro del patetismo o la demagogia. En el sótano, prácticamente a oscuras, la luz de la razón y la inteligencia brillan en los dos personajes. Es la bajada al infierno más tenebroso. Y sin embargo, la potencia de la situación íntima, desesperada, pero cargada de del vigor de la resistencia convencida, la baña de dignidad y valentía. Es la escena del reconocimiento, del descubrimiento en otra voz hermana. Mantiene la sequedad de gran parte de la obra, pero traspasa la dureza del lugar mediante la poética del encuentro. Max, ciego, no sentirá la penumbra, pero sí las sensaciones de soledad y abandono del habitante del calabozo. El contacto será inmediato, como una chispa que enciende aún más su ira contra la situación del país y la situación de cada uno de ellos. Algunas de las frases más bellas de Max, doloridas y poéticas, se encuentran en esta escena. Yo soy el dolor de un mal sueño. Incluso la referencia a su oficio, el dogal de la más horrible servidumbre. La riqueza de imágenes y de metáforas en esta escena, al igual que en el resto de la obra, dan cuenta de del más profundo sentimiento. ¡Esbirros! ¡Asalariados! Buenas noches. No estoy solo. ¿Quién eres, compañero? Paria. ¿Catalán? De todas partes. Paria. Solo los obreros catalanes aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto. Paria, en bocas como la tuya, es una espuela. Pronto llegará vuestra hora. Tiene usted luces que no todos tienen. Eres anarquista. Soy lo que me han hecho las leyes. Pertenecemos a la misma iglesia. Usted no es proletario. Yo soy el dolor de un mal sueño. Parece usted hombre de luces. Tiene usted un hablar como de otros tiempos. Yo soy un poeta ciego. No es poca desgracia. En España, el trabajo y la inteligencia se han visto siempre menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza, como en Rusia. No es suficiente la degollación de todos los ricos, siempre aparecerá un heredero. Y aun cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados conspiren para recobrarla. Hay que hacer imposible el orden anterior, y esto solo se consigue
destruyendo la riqueza. Barcelona industrial tiene que hundirse para renacer de sus escombros con otro concepto de la propiedad, del trabajo. El patrón de más negra calaña es el catalán. Y no digo del mundo, porque están las colonias españolas americanas. Barcelona solo se salva pereciendo. Barcelona es cara a mi corazón. Yo también la recuerdo. Yo le debo los únicos goces en la lobreguez de mi ceguera. Todos los días, un patrono muerto. Algunas veces dos. Eso consuela. No cuenta usted los obreros que caen. Los obreros se reproducen populosamente, de un modo comparable a las moscas. En cambio, los patronos, como los elefantes, como todas las bestias poderosas y prehistóricas, procrean lentamente. Saulo, hay que difundir por el mundo la religión nueva. Mi nombre es Mateo. Yo te bautizo Saulo. Soy el poeta y tengo derecho al alfabeto. Escucha, para cuando seas libre, Saulo, una buena cacería puede encarecer la piel de patrono catalán por encima del marfil de Calcuta. En ello laboramos. Y en último consuelo aún cabe pensar que exterminando al proletario, también se extermina al patrón. Acabando con la ciudad, acabaremos con el judaísmo barcelonés. No me opongo. Barcelona semita sea destruida como Cartago, como Jerusalén, alea jacta es. Dame la mano. Estoy esposado. Eres joven, no puedo verte. Soy joven, 30 años. ¿De qué te acusan? Es cuento largo. Soy tachado de rebelde. No quise dejar el telar por ir a la guerra. Levanté un motín en la fábrica. Me denunció el patrón. Cumplí condena. Luego me recorrí el mundo buscando trabajo y ahora estoy en tránsitos reclamado de no sé qué jueces. Sé la suerte que me espera. 4 tiros por intento de fuga. No es más que eso. ¿Qué más puedes temer? Que se diviertan dándome tormento. Hay que conocerlos. Bárbaros. Al cruzar algún lugar solitario, les sacarán la vida a los mismos que llevan a su cargo la defensa del pueblo. Por un jornal, 7 pesetas. Y a eso llaman justicia. Los ricos canallas. Los ricos y los pobres. La barbarie ibérica es unánime. Todos. Mateo, ¿dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España? Señor poeta, que tanto adivina. ¿No ha visto usted una mano levantada? Tú, catalán, disponte. Estoy dispuesto. Pues andando. Gacho, vas a salir en viaje de recreo. Digo la mía. Van a matarme. ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla? Lo que le manden. Todos los años revisito Luces de Bohemia con mis alumnos de secundaria y bachillerato. Es una obra compleja, pero imprescindible si queremos convertir a nuestros alumnos en verdaderos cráneos privilegiados. En ese sentido, la escena 9, con su multiplicidad de lecturas y de referencias, daría para un fructífero curso completo.
Recordemos que en este punto Don Latino y Max recalan en el Café Colón, donde entablan con el cerdo triste, con el negro Rubén Darío, una significativa conversación. Esta escena nos permitiría introducir a nuestros alumnos en el dorado mundo de la bohemia, ese mundo de tertulias literarias y cafés, antesala del Twitter actual, que permitía a nuestros escritores manifestar su brillantez ante sus seguidores y practicar la esgrima verbal y no tan verbal con sus haters. Estoy segura de que a nuestros alumnos les interesarían también muchísimo todo el resto de lecturas simbólicas posibles sobre la escena. Por ejemplo, la lectura dantesca, la que establece un paralelismo entre el viaje de Dante y Virgilio en la Divina Comedia y el de Latino y Max en Luces de Bohemia. En ese sentido, en esta escena se toparían con el pecado de la soberbia, que no solo es el pecado de Dante, sino que también lo es de Max y de toda esa bohemia que se tiene a sí misma por brillante y que en realidad resulta ser inoperante y estéril. Pero también estaría la lectura americanista. Max, como un conquistador español, recalaría en el Café Colón para descubrir América, en la figura del nicaragüense Rubén Darío y del modernismo. Si explicamos el modernismo a nuestros alumnos, podemos utilizar también la figura del poeta como sacerdote para hablar de las lecturas religiosas de esta escena, desde la cristológica, que considera que esta escena podría ser una representación simbólica de la Última Cena, pero en plan modernista, como de esas otras doctrinas herméticas y teosóficas de Madame Blavatsky que tanto interesaron a los modernistas. Recogiendo todos estos hilos, llegamos al meollo de la escena, que es la muerte de la bohemia, la disolución de los valores, del arte, de la belleza, de la libertad, de la rebeldía, que esa bohemia heroica va sustituyendo poco a poco por la golfemia, que representa el personaje de Don Latino, y que se explica muy bien a la luz de la trágica historia de España, esa España que es ya una caricatura de sí misma y que sobre la que Valle arroja su mirada. Max Estrella en esta escena precisamente encarna esa España carente de ideales desde el momento en el que invita a cenar a sus compañeros con los papiros de piel de contribuyente que le ha entregado el ministro Burel en la escena anterior. Y nuestros alumnos podrían comprender también ese brindis final por el Marqués de Bradomín, el último bohemio auténtico del que Max dice que ha desaparecido del mundo por completo. En el naufragio esperpéntico de las cosas solo se salva la palabra, dice Pedro Salinas. Y esta sería nuestra última misión, sumergir a nuestros alumnos en ese lenguaje brillante, personalísimo de Luces de Bohemia, del que la escena 9 nos proporciona también muchísimos ejemplos. Demos a nuestros alumnos la posibilidad de apurar hasta el final el dorado champaña de Valle y no nos conformemos con darles de beber una chica de cerveza y apoquinarles en pasta la diferencia de la bebecua o chanelado en sermo vulgaris. Atrevámonos a leer con nuestros alumnos Luces de Bohemia en las aulas. Salud, hermano. Si menor en años, mayor en prez. Admirable. ¡Cuánto tiempo sin vernos! Max, ¿qué haces? Nada. Admirable. Nunca vienes por aquí. El café es un lujo muy caro. Y me dedico a la taberna mientras viene la muerte. Max, amemos la vida y mientras podamos, olvidemos a la dama de luto. ¿Por qué? No hablemos de ella. Tú la temes. Yo la cortejo. Rubén, te daré el mensaje que te plazca darme para la otra ribera de la Estigia. Vengo aquí para darte por última vez la mano. Guiado por mi ilustre camello, Don Latino de Hispalis. Un hombre que desprecia tu poesía como si fuera académico. Max, no te pongas estupendo. El señor es Don Latino de Hispalis. Si nos conocemos de antiguo, maestro.
Hemos hecho periodismo juntos en la Lira Hispanoamericana. Yo era el redactor financiero. En París nos tuteábamos, Rubén. Pero si nunca has estado en París. Querido Max, vuelvo a decirte que no te pongas estupendo. Invítanos a cenar. Hoy, este gran poeta es nuestro amigo. Se llama Estrella Resplandeciente. Admirable, Max. Es preciso huir de la bohemia. Guarda 2 papiros de piel de contribuyente. Esta tarde tuve que empeñar la capa. Y esta noche te convido a cenar. A cenar con el rubio Champaña, Rubén. Admirable. Como Martín de Tours partes la capa conmigo, transmutada en cena. Admirable. La carta. Es ocasión para brindar por nuestro estelar amigo. Me parece un poco exagerado brindar con vinos franceses, caballero. Hay que pensar en el mañana. No pensemos. Compartiría tu opinión si con el café, la copa y el puro nos tomásemos un veneno. Miserable burgués. Querido Max, te propongo un trato. Yo me bebo modestamente una chica de cerveza y tú me apoquinas en pasta lo que me había de costar la bebecua. Partes de los buenos ejemplos latinos. Servidor no es poeta. Yo me gano la vida con más trabajo que haciendo versos. Yo también estudio las matemáticas celestes. Perdón, entonces. Pues sí, señor. Aun viéndome reducido al extremo de vender entrega, soy adepto de la gnosis y la magia. Lo mismo. Recuerdo que algo He alcanzabas. llegado a sentir que los elementales son conciencia. Indudable, indudable. Indudable. Mar y tierra, fuego y viento, divinos monstruos, posiblemente divinos porque son eternidades. Eterna la nada. Para mí no hay nada tras la última mueca. Si hay algo, vendré a decírtelo. Max, no quebrantemos los humanos sellos. Rubén, acuérdate de esta cena. Y ahora mezclemos el vino con las rosas de tus versos. Te escuchamos. Veré si recuerdo mis últimos versos. ¿Dónde se han publicado? Iban a ser publicados en una revista que murió antes de nacer. Bebamos y escuchemos esos versos. La escena 10ª, que es conocida como la escena de las prostitutas, yo creo que tiene un valor, un interés especial bajo mi punto de vista porque aúna distintos estilos literarios y dramatúrgicos en Valle. Si bien es plenamente esperpéntica, como lógicamente toda la obra, es verdad que se advierten en ella rasgos del modernismo más puro, ¿no? Y casi más tierno, y yo creo que eso le da una especial belleza, ¿no? No solo en las acotaciones, en esas maravillosas acotaciones que hace Valle, donde habla de, en fin, de estas sombras clandestinas, de los jardines, de ese perfume primaveral de lilas que embalsama la humedad de la noche, donde ya vemos un escapismo, ¿no? Y un exotismo propio del modernismo, sino que todo eso, además, en las propias situaciones y en el propio lenguaje de los diálogos que plantea, pues yo creo que está muy presente. Yo creo que se advierte un escepticismo vital, una especie de idealismo truncado, ese spleen que se puso de moda con el romanticismo y que luego pues, el modernismo recupera de una manera más sosegada. Todo eso yo creo que está, ¿no? Está en los diálogos y está en el personaje de Max Estrella, que es maravilloso, ¿no? Cuando un poco es seducido o intentan seducirlo, ¿no? La prostituta,
y él insiste en que no tiene dinero y bueno, pues aún así quiere tocarla, quiere ver todo ese ideal truncado que yo decía en un rostro que él se imagina con 15 años, con ojos verdes y con olor a nardos, ¿no? Yo creo que todo eso desprende como digo, un aroma de escepticismo y de idealismo roto que resulta maravilloso. Y creo que además eso se vio muy bien también en uno de los últimos montajes que hemos visto de la obra, que es el que hizo Alfredo Sanzol en el Centro Dramático Nacional, con un Juan Codina espléndido en el personaje de Max Estrella, que le daba toda esa humanidad que yo creo que tiene el personaje y que tiene especialmente esta escena, a la que al final uno se acerca con una ternura casi infantil, ¿no? Y eso resulta por un lado ridículo y por otro lado majestuoso. Paseo con jardines. El cielo raso y remoto. La luna lunera. Patrullas de caballería. En la sombra clandestina de los ramajes merodean las mozuelas pingonas y la vieja pintada como careta. Repartidos en las sillas del paseo yacen algunos bultos durmientes. La Lunares, mozuela pingona, media blanca, delantal, toquilla y alpargata. Con risa desvergonzada, se detiene a la sombra del jardincillo y junto a Malastrella quedan aislados a la orilla del paseo. Con risa procaz, toma la mano del poeta y la hace tantear sobre sus hombros y la oprime sobre su pecho. La vieja pintada bajo la máscara de Albayalde descubre sus encías y dientes y tienta capciosa latino. Imagen grotesca del jardín de Armida. Moreno. Moreno, ¿no te quieres venir un ratito conmigo? No me va a dar siquiera un pitillo. Lunares. ¿Y tú, astrónomo, no haces una calaverada? Pálpame el pecho, no tengas reparo. Tú eres un poeta. ¿En qué lo has conocido? En la peluca de Nazareno. ¿Me engaño? No, no te engañes. ¿Serían tuyas por un casual las coplas de Joselito? Esas son. De verdad, dilas. No las recuerdo. ¿Por qué no las sacaste de tu sombrerera? Sin mentira, ¿cuáles son las tuyas? Las del Espartero. ¿Y las recuerdas? Y las canto como un flamenco. Que no eres capaz. Tuviera yo una guitarra. ¿Entiendes? Por algo soy ciego. ¿Cómo me encuentras? Una ninfa. Me estás gustando. No tengo dinero. Con pagar la cama concluyes. Y si quedas contento y quieres convidarme un café con churros, tampoco me niego. ¿Qué manos tienes? No me toques más la cara, pálpame el cuerpo, ¿eh? Debes de tener 15 años. Esos mismos tendré. Por aquí cerca hay una casa muy decente. Pues un año más, la Real Academia del Esperpento
pues ha ido recorriendo y parándose en los espacios donde Max Estrella y su amigo Don Latino construyeron la tragedia que nos han permitido ver hoy su realidad, la de su retorno, y todas esas mezcladas con los colores de la ternura, lo doloroso y lo grotesco. Bueno, no hay época en la que la degradación llegue al absurdo, y hoy, más que nunca, las palabras de Valle Inclán se hacen eco de estas, degradando a los héroes con espacios cóncavos, como los de Max Estrella, que apuntó en su última intervención antes de perecer en las calles de Madrid. Como don Ramón construyó su realidad, su vida y la convirtió en arte, pues nosotros convertiremos también esta última parada en nuestro propio esperpento y en un espacio que aúna toda esta estética de la deformación, la que se produce mirándose en un espejo deformado o con la que cada uno quiere reflejarse cuando se retrata en él. Y como nos damos esa licencia de poder mezclar realidad y ficción, pues vamos a pasar los últimos instantes del poeta ciego y acabado bajo los espejos que hoy siguen conservándose en el restaurante Las Bravas del Callejón del Gato. Y sobre todo, agradecer a la familia Blanco la conservación y restauración de estos objetos que han contribuido al entendimiento de los orígenes del esperpento, según comentaba don Ramón en la última escena. Situemos la ficción. Espacio escénico, dos grandes espejos cóncavo y convexo, entre ambos un cartel, Las Bravas. El suelo, tumbado en la acera, Max Estrella, a su lado su amigo Don Latino. Una luz de farola de gas alumbra tenuemente a estos deformantes espejos. Su luz rebota en las siluetas de estos personajes creando una masa deforme. A continuación, ellos comentan cómo son esos últimos instantes. La conversación ha construido la estética deformada de la realidad esperpéntica española, que sigue presente hoy entre nosotros y que forma parte de nuestro espíritu quijotesco español. Y así, entre deambulares postreros, miradas en los espejos y patatas bravas como condimento, nos despedimos hasta la siguiente parada de la Real Academia del Esperpento. Debe estar amaneciendo. Así es. Y qué frío. Vamos a dar unos pasos. No puedo. Ayúdame a levantarme. Aquí no. Estoy aterido. Venga. Levántate, vamos a caminar. No me tengo en pie. Mira que haber empeñado la capa. Préstame tu carrick. No me tengo. No me... Que tú no eres. ¡Idiota! La verdad es que tienes una fisonomía algo rara. Don Latino de Hispalis. Grotesco personaje. Te inmortalizaré en una novela. Una tragedia más. La tragedia nuestra no es tragedia. Pues algo será. ¡Eres perfecto! No tuerzas la boca, Max. Estoy helado. Levántate, vamos a caminar. No puedo. Échame el aliento. ¿Dónde te has ido, Latino? Desde a tu lado. Como te habías convertido en buey, no te podía reconocer. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. ¡Mujer, Latino! Tú eres el cabestro. Si mujes, vendrá el buey Apis. ¡Le torearemos! Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el Callejón del Gato. Estás completamente curda.
Los héroes clásicos, reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse a través de una estética sistemáticamente deformada. Miau, te estás contagiando. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Pudiera, yo me inhibo. Las imágenes más bellas, reflejadas en un espejo cóncavo, son absurdas. Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos del Callejón del Gato. ¿Y a mí? La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. ¿Y dónde está el espejo? En el fondo del vaso. ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! No, así no. Le formemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras. Y toda la vida miserable de España. ¡Nos mudaremos al Callejón del Gato! Vamos a ver qué palacio está desalquilado. Arrímame a la pared, arrímame a la pared. Sacúdeme. ¡No tuerzas la boca, Max! Es nervioso ni me entero. ¿Te traes una guarda? Préstame tu carry. Mira cómo me he quedado de un aire. No me siento las manos. Ay. Y me duelen las uñas. Estoy muy malo. ¿Tú quieres conmoverme para luego tomarme la coleta? ¡Idiota! Llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz. ¡Deja la mueca, Max! ¡Ya! Si Colette estuviese despierta, ponme en pie para que le dé una voz. No llega tu voz a ese quinto cielo. Colette. Me estoy aburriendo. Espera, Latino. Me parece que recobro la vista. Pero ¿cómo hemos venido a este entierro? Esta apoteosis es de París. Estamos en el entierro de Víctor Hugo. Pero, Latino, ¿cómo vamos nosotros presidiendo? No te alucines, Max. Es incomprensible cómo veo. Latino, ¿a quién enterramos? Es un secreto que debemos ignorar. ¿Cómo brilla el sol en las carrozas? Si todo lo que dices no fuese una broma, tendría una significación teosófica. Es un entierro presidido por mí. Yo debo ser muerto. Aunque por las carrozas me inclino a pensar que el muerto eres tú. Pues voy a complacerte para quitarte el miedo al augurio. Yo soy el muerto. ¿Qué dirá mañana esa canalla de los periódicos? Se preguntaba el paria catalán. Latino, cántame el gorigori. Si continúas con esa broma macabra, te abandono. Yo
Soy el que se va para siempre. Incorpórate. Vamos a caminar. Estoy muerto. Que me estás asustando. Max, incorpórate. Vamos a caminar. No tuerzas la boca, Max. Max, condenado, responde. Responde, condenado. Los muertos no hablan. Definitivamente te dejo. Max, estás completamente borracho. Y sería un crimen dejarte la cartera encima para que te la roben. Max, me llevo tu cartera. Te la devolveré mañana. Hemos terminado con la escena 12ª de Luces de Bohemia que hemos visto a la compañía Miseria y Hambre representar. Bien podría haber sido también el final de la obra, porque en ella muere su protagonista, Max Estrella. Muy pocos minutos antes de morir, lanza lo que podríamos decir la definición de su vida, de lo que ha sido el desarrollo de su trayecto. La tragedia nuestra no es tragedia, le dice a don Latino. Don Latino, pues algo será. Y Max, el esperpento. Aquí hay una suerte de confusión de géneros. Valle-Inclán no se atreve a llamar tragedia a lo que ha creado, a pesar de que tiene todos los elementos trágicos del mundo. Hay tres víctimas en la obra. Una es el preso, la otra es el niño, víctima de unas cargas policiales y al que llora de manera desgarradora su madre. Y por fin el héroe, el protagonista, este personaje que es una parodia de héroe clásico, reflejado en los espejos cóncavos y convexos de la calle del Gato, Max Estrella. La tragedia nuestra no es tragedia, sigue siendo el esperpento. Con nuestros invitados y con Miseria y Hambre Producciones hemos seguido el itinerario de Max y toca poner fin a este gozoso viaje, sin olvidar que el próximo año estaremos nuevamente en pie con todos ustedes, celebrando a Valle-Inclán, celebrando Luces de Bohemia, celebrando el esperpento.